esta computadora. Omar, ¿está? Bueno, antes que nada les quería preguntar, bueno, primero agradecer a los que habían escrito, que habían colaborado, que estuvo realmente muy buena, los aportes Sí. de Sandra y de Andrea. No sé si pudieron leer las puntuaciones, estuvieron muy... Yo también mandé algo, pudieron mirar, quedó alguna duda, porque esta clase es muy complicada, es muy larga. Muchas gracias, porque estuvieron muy, muy buenos, bien puntuados, ayuda para volver a hacer una lectura, porque es difícil Sí, porque Es muy complejo. ¿Este material que dicen lo mandaron al grupo, al de WhatsApp? Sí, Los escritos están acá en el grupo. Yo los reenvié. Me parece que hay algunos que los mandé por un mail. A ver, yo entiendo que los mandé por acá. Acá hay un documento. Mandaste uno por mail y uno por WhatsApp. Claro, yo el mío lo puse, lo subí acá en el grupo. Creo que los otros... No, es que yo no tengo el grupo, me acabo de dar cuenta. Ah, ¿vos no estás en el grupo? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Mirta? Roxana. Ah, Roxana. Roxana Pozuoli, sí. Ay, ¿no estás en el grupo? Claro, te tengo en el grupo de la materia del cuatrimestre pasado. Entonces pero no en este. yo ahora te incluyo y te reenvío todos los materiales, Roxana. Menos mal que me avisaste. Vale, ¿querés que te mande a tu mail, a tu WhatsApp, mi teléfono? Espera que así no me olvido. Roxana Pozuoli, P-O-Z. Lo que pasa es que yo cambié y no te registré. Voy a tener que ir al grupo y buscarte en el clínica ¿sabes qué? Mándame a mi WhatsApp, que lo debes tener, tu contacto. Algo más rápido. Dale, perfecto. Así hacemos. Y ahí te incluyo. Y no perdemos tiempo. Perfecto, gracias. Vos tampoco estás, Cecilia. Bueno, ahí en el chat anoté mi teléfono para que me agreguen al grupo. Chat. Bueno, ahora te anoto, espera. Bueno, a ver, en el chat, acá lo tengo. Ajá. A ver, anotaste el número. ¿Tenés la biome? Estaba por acá. Acá. Espera que te anoto. 11, espera, yo lo anoto. 11, 3, 4, 9. Claro, porque vos no tenés mi WhatsApp, ¿no es cierto? No estabas vos tampoco en el grupo. Claro, bueno, no. Cecilia, buenísimo. Bueno, Cecilia. Sí, gracias. De Leo. De con mayúscula. Gracias. De Leo. Ahora después, cuando termino, ya me ocupo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran plantear? Sí, debe haber mucho. Bueno, no, acá Waldo decía que por ahí, en vez de comenzar hoy con la clase 3, terminemos la... Porque me parece que quedaron de la otra vez muchas cosas, porque es una clase muy variada esta, ¿no? Claro. La 2. Ah, la 2. La clase 2. Yo creo que, bueno, ¿y vos qué querías plantear? No, sí. yo tenía algunas cuestiones que me parece... ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Se escucha bien? Entonces perfecto. Anda el micrófono. Anda bien. Sí. Bueno, no, yo lo que traté de hacer es tomar 2 o 3 párrafos bastante centrales y densos de la clase como para poder ponernos a pensar sobre lo que está escrito. Uno es esto que viene, bueno, acá en la copia que yo tengo, claro, no está no tiene el número no tiene número. Pero que no importa. Bueno, pero no sé si lo pueden encontrar. Cuando dice, por ejemplo, sería un párrafo cuando dice, de allí hay un momento en que el sueño se desinfla. Sí, eso lo habíamos trabajado. No sé si lo pueden... Bueno, abajo de eso, bueno,
nombra función y variable, que eso después lo vamos a ver, porque es una cuestión que lo toma del discurso matemático, pero que tiene que ver con lo que después viene a desarrollar. Y entonces viene este párrafo que yo separé para que lo veamos. El lenguaje está hecho así. Es algo que por mucho que extremen ustedes su cifrado, nunca llegará a soltar lo que tiene que ver con el sentido. El sentido, de acuerdo a lo que viene planteando, y en general va a estar siempre en la obra de Lacan, o en el pensar de Lacan, es lo que apunta a lo real, lo que apunta a la verdad, a lo verdadero, lo que apunta al sinsentido y lo que apunta al goce. Serían estas 4 cuestiones que están ahí. Porque él está, esto que está planteando, es decir, que tiene que ver con el sentido, porque él está en el lugar del sentido, en el sentido de que está hablando del lenguaje. Yo acá medio lo corregí un poco, porque para mí no es que el lenguaje está en el lugar del sentido, si es todo del lenguaje, es medio mal armada la frase, porque en realidad es todo lo que somos, todo lo que está escrito acá y lo que podemos decir y pensar en el futuro, en el pasado y en el presente, etc., tiene que ver con el lenguaje. Entonces no es que el lenguaje está en el sentido, está haciendo sentido. Entonces está haciendo el lugar, el lenguaje está haciendo el lugar del sentido. ¿Por qué él está allí? Está en ese lugar, y lo subraya. Y lo que hace que la relación sexual no pueda escribirse es justamente ese agujero allí que tapa todo el lenguaje como tal. El acceso del ser hablante es algo que se presenta efectivamente como en cierto punto que toca a lo real. Allí, en ese punto se justifica que yo defina lo real como lo imposible. En la medida que no se puede decir ni escribir eso, apunta a lo que para nosotros sería el horizonte de lo imposible. Porque allí justamente, no ocurre nunca. Es decir, no ocurre nunca, es decir, en el sentido de que sea algo posible de escribir. No es que no ocurra algo en lo real, porque se entiende la doble fase que plantea. No es que no ocurre en lo real, si no ocurriera en lo real no estaríamos hablando ahora. Lo que quiero decir es que no ocurre nunca que eso pueda escribirse, eso es lo que quiere decir. Este es el punto de lo imposible. Lo imposible, ya saben, en términos nodales, es aquello que no cesa de no inscribirse. Entonces dice, es justamente no ocurre nunca, es la naturaleza propia del lenguaje. No ocurre nunca que la relación sexual pueda escribirse. Entonces, y es acá donde él hace un abroche con lo que viene planteando, o lo que venía planteando en la clase sobre Freud, que ahí ubica lo oculto, lo que dice lo oculto. Lo oculto, tal cual es la palabra que emplea Freud. Pero para nosotros es aquello que tiene que ver con lo oculto, es eso que no puede decirse, eso real, ese vacío, que en última instancia es un vacío ardiente, porque está pleno de goce. Entonces... no, pero es interesante esto que nosotros, las chicas habían trabajado sobre el oculto, bueno, por Freud. Es decir, que es interesante retomar entonces, porque esto lo va a traer en la próxima clase. No. Esto justamente claro. Lo oculto lo desarrolla. Si quieren seguimos, o no sé si... Es que esto, las chicas ya vos no leíste las puntuaciones, creo, de la que trajeron ellas. ¿Cómo? Esto lo desarrollaron. No, está bien. Sandra esto forma parte de la clase. Yo claro. Lo que pasa es que quería tomar esto y claro. A ver cómo lo podemos hilar entre todos. Esto es lo que quiero decir. Claro, porque acá lo importante es la relación
de esto que Freud ubica como lo oculto en la materia de estudio del ocultismo, con el campo de lo sexual, ¿no? Porque el tema sería que lo que él trabaja, sobre todo en el Seminario 20, es esta hipótesis de que no hay relación sexual. ¿En qué sentido? No es que las personas no tengan historias amorosas, que los cuerpos no se encuentren, que no haya encuentros y desencuentros en el campo de, digamos, de las relaciones entre los sexos. Lo que no se puede escribir es una relación, ¿no?, donde efectivamente hombres y mujeres puedan encontrarse con un saber hacer, ¿no?, con esto para a donde los empuja la pulsión. Habría una diferencia entre los seres no hablantes y los hablantes. Los seres no hablantes cuentan, vivos, cuentan que tienen una reproducción que tiene que ver con el encuentro con un semejante de la especie, digamos, que no son unicelulares o no se autorreproducen. Los seres vivos cuentan con el saber del instinto. Entonces hay un saber hacer para tener relación con el otro sexo porque hay signos que llevan al otro a una determinada conducta. En el ser humano lo que aparece es que hay un empuje a gozar, hay un dirigirse a algún partener, ¿no?, que puede ser del otro sexo, del mismo sexo, no importa, al otro, donde el cuerpo del otro aparece como metáfora de mi goce, es decir, yo siento que voy a encontrar algo de satisfacción en ese, y en realidad lo que encuentro, esa es la trampa que él hace, que por supuesto hay un estar con el otro cuerpo, pero siempre el goce, de alguna manera, deviene del goce del cuerpo propio, ¿no? Por ejemplo, el goce fálico del hombre, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo, digamos, no sé, la masturbación que el encuentro con el cuerpo del otro, pero justamente falta un libreto para, digamos, saber hacer con ese encuentro con el otro sexo, con la alteridad que supone esto otro que yo necesito para poder gozar. A eso se refiere Lacan con el tema de no hay un saber sobre el sexo, no se puede saber, hay una opacidad, hay algo oculto, por eso el tema, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los ritos de iniciación? Si de esto oculto, él lo va a trabajar en la clase siguiente, planteando que esta dimensión opaca de lo sexual, que tanto interroga a Freud, vieron que Freud se pregunta, bueno, ¿y por qué me mienten las histéricas? ¿Por qué me dicen que fueron seducidas y no fueron seducidas? ¿Por qué el hombre de las ratas estaba tan interesado en la escena primaria? ¿Y por qué ¿Y por qué quiere una mujer? Toda esta interrogación respecto de esta opacidad, ¿no?, respecto del goce sexual, ¿no?, es este parentesco, digamos, que Freud tiene, es esto oculto en la teoría, porque realmente Freud no sabe. Por eso Lacan va a tener una frase fuerte en la clase siguiente, y es que Freud es un incauto de lo real. Es decir, es un incauto de este costado opaco del goce sexual, que él, bueno, va encontrando la pregenitalidad, pero hay algo que no termina el de saber. Él es incauto de esto. Cuando uno dice es incauto, es porque él no lo encuentra, no sabe qué decir de eso, lo interroga, trata de darle un sentido, encuentra que hay cosas que no lo tienen, y esto es lo que constituye para Lacan la potencia de Freud, del descubrimiento freudiano. Es decir, que Freud, a diferencia del saber de la ciencia, que aquello que no le cierra, lo excluye, bueno, esto no lo entendemos, no existe, lo dejamos afuera,
Y en la teoría entra aquello que nosotros podemos saber y conocer. ¿Se entiende? Si uno está estudiando la estructura del átomo, bueno, encuentra ahí cierto funcionamiento, ubica eso, ¿no? La fisión del núcleo del átomo, bueno, las consecuencias. Bueno. Pero todo el resto de las cuestiones que no competen a eso quedan afuera. En cambio, Maritel, sí. Esto que vos estás diciendo es importante para mí, por lo menos, porque tiene que ver con la matemática de Freud, ¿no? Como que lo que dice acá al principio, un poco antes, por qué Freud trata de hacer una ciencia, o trata de encajar en la ciencia, y lo hace a través de una, bueno, esto lo hace Lacan, pero creo que lo hace Freud también, en una matematización, como esto que dice es, a ver, yo es una especie de pregunta, pero es un poco para saber si voy por buen camino. Sí. Lo que hace Freud es ubicar un lugar, ¿no? Así dice, Sí. un lugar. Ahora, ese lugar es lo real. Sí, 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 Sí. Por eso es lo que te venía diciendo. Es el párrafo que Es leyó. el párrafo, en el Claro. lugar del sentido. Claro. El lenguaje hace ese lugar del sentido. Está Es para un- darle es decir, sentido, para darle claro, porque sentido a eso real. Es un poco el jueguito este que él venía planteando, el incauto y los cautos, el incautos y los no incautos. El cientista, digamos, es absolutamente incauto del goce, digamos, pero él no se da cuenta, digamos. Pero no lo dice. Pero Freud, en cambio, lo que no entiende, Claro. lo dice y Claro. lo ubica como pregunta. ¿Por qué las histéricas me mienten y me dicen que fueron seducidas cuando eso es solo un producto de la fantasía? ¿Por qué les es necesario ubicar un seductor? Claro, el científico que diría, pero eso es una fantasía, eso no es algo Eso real. era claro. Y cierra. punto, y Entonces cierra. se cierra, entonces ahí hay un tema de eliminar aquello, en cambio, Freud se sostiene de esta posición incauta, en el punto de que él ingenuamente pregunta, Sí, ¿y por qué pasa esto? claro. ¿No? Digo esto porque me Y parece se que... interroga científicamente, porque realmente Exacto. no es una interrogación, no debe ser porque los astros se han alineado de una... Claro. No dice eso. Claro. Sí, se mete a investigar, se mete a investigar. Exactamente. Digo esto porque tomar Esto es este central, porque punto... si no, no hay descubrimiento freudiano. Claro, es fundamental para seguir avanzando en que efectivamente, ante la opacidad de los goces, el lenguaje, el decir, intenta producir un sentido que acomode las fichas en el tablero, digamos, para darle un sentido a la existencia, al goce, a la relación con el otro, al estar con el otro. Entonces son todas las producciones simbólicas, están al servicio de velar lo real y lo opaco del goce Sí, que nos habita. sí, pero este es el punto. Pero justamente en el párrafo anterior, él justamente plantea, pero ojo, porque todo esto, es decir, porque, a ver, vayamos a una cosa tonta, es decir, ningún animal, ningún perro se pregunta estas cosas, es decir, porque no forma parte de algo lenguajero. Claro. Es decir, es el lenguaje como estructura que crea esta cuestión, es decir, y crea este lugar para que el mismo lenguaje cree el sentido, no sé cómo decir, es una cuestión de, esto tiene que ver con la cuestión de que no hay otro del otro, es decir, es en sí la cuestión, tiene que ver con la misma estructura que funciona y opera de esta misma manera. O sea, hace las cosas y genera esa situación de pregunta en dónde está esa cuestión a investigar, y uno tiene que pensar, y justamente uno piensa porque es lenguajero también, o sea, se entiende que es una cosa, no puede darse una cosa sino con otra, Claro. porque tiene que ver con cómo opera esta estructura. Por eso digo, toda matemática
freudiana, lacaniana, los nudos, son maneras de situar estos problemas, pero entendiendo que estos modos de presentar estos problemas, de presentar los tres, porque ahora en la clase 2, el 3 va a retomar esto. Ese tema, ¿por qué él toma los nudos? ¿Por qué los tres redondeles? Para mostrar que si somos existentes, es porque habitamos estas tres modalidades que son ser lenguajeros, tener un lenguaje, que es la cuerda de lo simbólico, necesitar de cierta consistencia, darle consistencia a un cuerpo, a una escena, a un mundo donde habitamos con el otro y con nosotros mismos, que es la dimensión de lo imaginario, ¿no? Que es la consistencia donde uno de alguna manera puede, digamos, hablarle al otro y hablarse a sí mismo, ¿no? Y el campo de lo real, que es todo este goce que nos habita, este empuje a existir, a gozar, del cual no sabemos del todo, digamos. Hay un goce que nos habita en el cuerpo, que bueno, tratamos de ir, bueno, por eso digo, anudando con este juego simbólico imaginario, con palabras, sin terminar de escribirlo del todo. Por eso, en el seminario anterior, hagamos una pequeña vuelta para explicar el último párrafo de esta clase, cuando él habla de lo modal, él va a ubicar la dimensión de lo posible, la dimensión de lo contingente, la dimensión de lo imposible, ¿no es cierto?, como modalidad. Es decir, hay cuestiones que no cesan de no escribirse, esa sería la definición de lo real. Lo real es que aquello que no cesa, empujan, por eso no cesa, ¿no? Porque hay un empuje a gozar, hay un empuje, no cesa. Pero no cesa ¿de qué? De no escribirse. Mientras que cuando uno a veces habla, puede capitonear, puede hacer una metáfora, puede capturar algún sentido, y ahí hay un cesar de no escribirse, ¿no? Está la posibilidad de lo contingente, de lo posible, digamos, ¿no? Se pudo llegar a escribir algo, ¿no? Y ahí algo cesó, algo se calmó, algo se anudó, ¿no? Y ahí, ¿no?, algo se pacificó. Es contingente, porque no siempre es posible llegar a este punto de que algo que no cesa de no escribirse, cese de no escribirse. ¿Se entiende? Es decir, hay un punto en el cual todo este seminario lo que trata de formalizar es cómo hacemos los analistas para pensar nuestra práctica y los problemas que nos habitan. Yo mañana, voy a pasar un aviso, voy a presentar, yo les mandé un avisito, porque justamente es algo que es el tema del naming que viene ahora. Sí. No, para porque hay una frase pero de todas maneras quiero seguir este hilo, porque si no me voy a perder el tema del naming. Porque justamente la idea sería cómo uno toma este tema de las tres consistencias, lo real, lo simbólico, lo imaginario y el nudo, para pensar la clínica, para pensar las estructuras, para pensar ciertas cuestiones que nos interrogan, como estructuras que no terminan de ser psicóticas, ser neuróticas, que hay anudamientos, que hay desanudamientos, es decir, como para abrir la cabeza y para pensar de otra manera cuestiones que se pensaban de una manera cuando, digamos, hay un Lacan, primer Lacan, diríamos, que hace mucho hincapié en la prevalencia y la primacía de lo simbólico sobre lo imaginario, ¿no? Es decir, este Lacan, por eso digo que este es el meollo de la cuestión, es un Lacan que dice, no, las tres consistencias, lo real, lo simbólico y lo imaginario, tienen el mismo peso en la clínica, en lo que escuchamos. Y tenemos que rompernos la cabeza para ser incautos respecto de esto que no terminamos de entender y que se nos presenta, ¿no? Y que no entendemos, y sin embargo, ¿no? Es aquello que nos causa, digamos, para seguir pensando y produciendo. Yo les cuento porque yo, por ejemplo, mañana
voy a trabajar hay un tema que me parece fundamental, que es el tema del nombre propio y la función de la nominación en lo que es este tiempo de la constitución subjetiva, que es el tiempo de la infancia. Donde efectivamente la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la función del nombre propio? ¿Cómo leerla en la clínica? ¿Qué pasa cuando esta función no termina de quedar efectuada? ¿Y qué implicancias tiene en este tiempo donde el sujeto fundamentalmente responde al nombre? No es el tiempo de la pubertad o de la adolescencia donde ya tiene que haber una respuesta de responder ya desde una posición sexual por el nombre, ¿no? Pero está claro que ya hay una incidencia, una importancia de ver qué pasa con la nominación y con el nombre propio en la infancia. Y justamente la clase, de esta tercera clase, yo tomé el tema del naming, ¿no? Sí. Que me parece fundamental. Pues yo quería seguir este hilo, Sí. pues si querés volvemos para atrás. No, Digo, es que para continuar esta discusión, ¿no? Entonces, Entonces, digo, porque bueno, yo mañana por supuesto voy a hacer un recorrido por el Lacan del Seminario 9, que es el de la identificación, donde él vincula la operación de la identificación a la del nombre propio, diferenciándola, porque el nombre propio supuestamente no nos identificaría, pero sin embargo es algo, porque ahora vamos a ver cómo lo define acá Lacan, sin embargo es algo que nos marca, algo que nos amarra, digamos, ¿no? Que nos da ahí un lugar que el otro nos pone y tenemos que responder a esa demanda invocante del otro que está cifrada y llamarlos por el nombre, ¿no? Por eso digo que hay toda una cuestión ahí que, bueno, entonces hay una posición del Lacan del 9 que va a ser diferente de la posición del Lacan del 21, ¿no? Entonces yo ahí avanzo para pensar que no se trata solo de pensar en el costado simbólico, imaginario del nombre, sino en el costado real. Y el costado real del nombre tiene que ver justamente con que, paradójicamente, también hay algo de lo sexual en el nombre, porque los nombres tienen género, son o de mujeres o de hombres, ¿no? Por eso digo, ¿cómo abre este seminario? A uno le va abriendo la cabeza para pensar y ser un poco más incauto, decir, bueno, a ver, ¿no? ¿Es posible que haya nombres? ¿Por qué será que en el lenguaje los nombres propios tienen género, o son de mujeres o son de hombres? Y es una pregunta incauta. ¿Se entiende por dónde pasa lo incauto? Bueno, yo tengo un ejemplo, Marite, que es propio. Mi madre quería tener un varón. Yo me llamo Andrea. Andrea en Europa el nombre es masculino. Andrea Genier, claro. Ajá, es masculino. Compró todo celeste, divina. Y nací yo. Así que yo cuando leía esto del naming, que decía que precede a toda necesidad, Sí. cómo hay algo allí del goce previo, ¿no? A que surja, que nazca ese sujeto, ese posible sujeto, cómo hay algo allí ya del orden de la transmisión. ¿Y qué hace uno con eso? Porque la verdadera cuestión es que hay un tener que hacer, no sin eso, porque imagínate que si tu mamá no hubiera pensado nada, en el horno. No, por suerte pensó en un varón y pensó en el actuar. Por suerte, porque uno con eso puede hacer algo. Ahora que tiene que ver esto justamente con la frase esa que yo quería poner, el deseo del otro. A ver. Es una frase muy, muy correcta esta. A ver. Dice, puede plantearse la cuestión, y cómo no se plantearía, de si verdaderamente la estructura es puntuada por el deseo del gran otro, por el deseo del otro. En tanto que tal, si ya el sujeto nace incluido en el lenguaje y ya determinado en su inconsciente por el deseo del otro.
¿por qué no habría entre todo eso una cierta solidaridad? Él está ubicando, ¿no? Es decir, está ubicando, a ver, ¿qué solidaridad tiene que haber entre aquello que es imaginario, aquello que viene del nombre y de la estructura propia del lenguaje, y aquello que tiene que actuar como acto directamente en función del goce que tiene, ¿no? Esta familiaridad, digamos, tiene que estar anudada de una determinada manera, tiene que estar articulada. Dice, ¿por qué no habría entre todo eso una cierta solidaridad? Dice. El inconsciente no excluye. Si el inconsciente es esa estructura del lenguaje, el inconsciente no excluye, y es demasiado evidente, el inconsciente no excluye el reconocimiento del deseo del otro como tal. En otros términos, la red de estructura propia, ¿no?, propia del lenguaje, de la que el sujeto es un determinado particular, uno es particular a ese lenguaje, que uno lo utiliza particularmente, pero ¿no? Claro, es decir, particular es concebible que comunique con otras estructuras. Y es lo que dice acá, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo el fulano, el tipo ese del charlatán de feria que dice no me pise la víbora y de alguna manera te pesca el deseo tuyo? Es un tipo que está... Obviamente, hay gente para todo, como dice Serrán, ¿no? Es decir, hay gente que tiene más cosa para pescar el deseo del otro que... Bueno, este tipo está pensando... Y hay gente que es más boba, que yo, qué sé yo, ¿no? Es decir, en ese sentido que no está pendiente de... Claro, no está bueno, pero lo que te quiero decir es que estas cuestiones que son de deseo son las cuestiones que tienen que ver a nivel del discurso, porque el discurso es lo que hace... finalmente ligazón con el otro, es lo que hace pegar la posibilidad de un deseo con un otro deseo. Claro. En ese sentido... Por eso Lacan dice que el deseo es deseo del otro, ¿no? Es decir, sin ese deseo materno de tener un varón, lo que fuere, pero lo que está planteando acá es un deseo. Digamos, claro, ¿no? el tipo... porque esto lo está tratando de ligar un poco con lo que decíamos anterior, lo oculto, lo del charlatán, lo del tipo el vidente. Claro, porque no tiene hacia el psicoanálisis. Es cierto que hay gente que es tiene mayor capacidad de vivencia que otra, eso es una cuestión también. Por eso existe Ahora, Marité, hay algo que me parece como que vengo pensando, ¿no? Más en la clínica con niños, que a veces uno pregunta o suele escuchar que se pregunta, pero fue deseado, ¿no? Creo que una cosa es tener ganas de tener un hijo y otra cosa es el deseo de un hijo. Me parece como que hay dos cuestiones allí que tallan de manera totalmente diferente. Porque ¿no? el deseo es inconsciente, muy bien lo que situaste, Andrea. Por eso no importa que mi mamá quería un varón, suponete. O sea, creo que había un deseo, claro, creo que lo fuerte ahí es esto de la transmisión, que no tiene que ver con las ganas de tener algo, ¿no? Que para yo que venga un hijo. Me parece como que hay una disyunción allí que hay que separar entre deseo y lo que uno puede obtener por la vía de lo fálico, de tengo esto, tengo lo otro, tengo un hijo. Además situar, el objeto no como un objeto que está delante, sino que es lo que causa. Porque esto que vos planteás es en la teoría, me parece que por eso digo, cómo en este último Lacan uno va, digamos, tirando de la piola y reescribiendo conceptos básicos del psicoanálisis. Por ejemplo, el concepto de deseo. Lo fundamental en el campo del deseo es que se trata del inconsciente. Y somos todos incautos del deseo inconsciente que nos habita y que incluso despliega en transferencia aquel que nos viene a contar. No tenemos la menor idea. Y el deseo un poco supera esto que vos traías, que es ese tema de la necesidad de las meras ganas. No es meras ganas, es algo que está articulado, es algo que tiene un argumento determinado.
Está anudado. Está escrito así. Está anudado, eso sí es un concepto fundamental, al menos en la neurosis, porque hablamos siempre del deseo inconsciente, fundamentalmente en la estructura neurótica, se anuda al amor y al gozo. Es decir, que no es las ganas de tener un auto, sino que es aquello que nos causa en relación a procurarnos un cierto goce, que tampoco por ahí sabemos muy bien de qué se trata, y que nos liga amorosamente con alguien que vendría a ocupar ese lugar de objeto de deseo. Esto es muy importante porque son cuestiones, por eso digo, me parece que por eso nosotros queremos invitarlos a que cada uno, más allá de la lectura del texto, pueda hacer sus preguntas, sus conjeturas, porque esto nos tiene que servir para aclararnos, para tirar de esta piola, de entender que cuando uno pregunta si fue deseado o no, en realidad es anecdótico, porque esto se va a escuchar en la misma presentación clínica. Uno después va a ver si este niño, ¿no? Bueno, que es un poco los casos que yo voy a situar, unas viñetas que voy a situar mañana, efectivamente, digamos, en su nombre, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que se ligaron en ese nombre que se eligió y cuál es el deseo que se activó a esa nominación que se efectuó? Y hay una cantidad de vueltas. No, porque tiene que ver, justamente quería esto del naming, porque venía ligado acá, porque esto me parece central para poder ubicar después la cuestión nodal, ¿no? Es decir, no resulta, dice, a su vez la escritura no se efectúa en un espacio menos especular que los otros. Incluso este es el principio de ese lindísimo ejercicio llamado palíndromo. ¿Vieron? Dábale a Rosa a Zorra el abad, ¿no? Es decir, está escrito. Y se puede leer de un lado y del otro, ¿no? Es reversible. Bueno, por ejemplo. Ah, ya está. ¿Entiendes? ¿Estás por acá o empezás del otro lado? No resulta menos cierto que la mezcolanza, porque realmente la mezcolanza que acabo de hacer entre lo imaginario y lo simbólico, nada aclara. En especial, no aclara la diferencia que hay entre lo imaginario y lo simbólico. Hasta aquí viene planteando esto. Aunque parezca imposible, es la misma cosa. Una vez imaginado, es nuestra noción común del espacio, del que imaginamos que no tiene fin. Esto es importante para lo que viene después, porque esto hay que ligarlo a la cuestión de la consistencia. Es decir, lo imaginario, bueno, como su palabra lo indica, tontamente, es lo que se imagina, ¿no es cierto? Es aquello que de alguna manera relaciona a la imagen. Tiene que ver con la imagen, tiene que ver con aquello que Platón lo tomaba muy del teo, de la teoría del teo, es mirar, el ver, ¿no? Es decir, es muy óptico todo esto en el sentido de la metafísica clásica. En el sentido del ver, Pero el ver una forma determinada a la cual uno le da, o sea, toma del espacio, porque también esta es otra cuestión. Esta es otra cuestión. Cuando uno habla, inevitablemente, cuando hablemos o viene hablando de consistencia, tenemos que ubicar consistencia en un espacio. Fíjense, para que haya algo hecho, algo ente, digamos así, algo formado, es que está. Él es un espacio determinado, él como tal, sólidamente, lo diría entre comillas, sólidamente es un espacio que él conforma, eso está conformado por algo, diríamos así, es un espacio que él conforma, pero es un espacio que uno también lo puede ver al revés. O sea, es decir, eso no puede estar ocupando un lugar si es en el espacio en el que está no se le ha hecho lugar.
No sé si se entiende. Sí, sí. En medio una mezcolanza esto, como dice la gente. Pero esto es importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con que finalmente la cuestión de eso que está allí, de eso que de alguna manera se imagina, en este caso como objeto, sería lo que uno tiene en la cabeza como objeto, es decir, necesariamente está ocupando un lugar y tiene mucho que ver con lo que después se anuda en términos lenguajeros, con eso queda, ¿qué queda? O cercano o lejano a uno. Se entiende que acá hay también una cuestión de espacio que hay que jugar. Lo que es cercano y lo que es absolutamente lejano. Pero el problema de lo real es que es aquello que es lo más cercano a uno, porque es el propio agujero central que uno tiene, y que es, porque no se lo puede captar desde el punto de vista de decirlo y escribirlo, lo más lejano que existe. ¿Se entiende? Lo real tiene que ver con eso. Por eso que es imposible. Ahora. Pensaba eso, Osvaldo, perdón, ¿no? Pero cuando esto se equivocó del lenguaje, porque Claro. cuando yo iba tomando nota de lo que vos decías, de que lo real, yo me imaginé que ibas a decir que era lo más lejano. Y cuando dijiste lo más cercano, claro, me lo quedé pensando en el momento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el vacío central que tiene uno. Sí, con la cosa, con Das Vinco, lo que bueno, esto que vimos en la ética, es decir, eso, hay algo... Pero fíjense, dicen que dice, parece imposible, tanto lo simbólico como lo imaginario es lo mismo. O sea, son la misma cosa. Pero fíjense lo que dice. Es absolutamente enorme lo que se puede leer de la imaginación. Y especialmente del hecho de que para imaginar el espacio, porque esto no habría sido menos una imaginación, pero quizá una imaginación que habría abierto otra cosa diferente. No se partió de que en el espacio hay nudos, es lo que él quiere meter ahí. Claro, porque él quiere salir de la geometría euclidiana, perdón, donde Claro. el punto era la intersección, ¿se acuerdan? Bueno, la intersección de dos rectas da un punto, pero eso es en un espacio plano, eso no tiene un lugar en el espacio tridimensional. Sí. Entonces él va a decir que los nudos nos van a permitir situar el punto, por eso va a escribir el objeto A justamente, en el empalme del anudamiento de las tres toros, de los tres redondeles de cuerda. Es decir, que le interesa salir de lo que serían las dos dimensiones, ¿no? Largo y ancho, de la geometría euclidiana, para pasar al 3. Por eso toda la clase 3 joroba con el 2 y el 3. Sí. Porque lo que le interesa es situar este 3, este anudamiento de 3, que da cuenta de la tridimensionalidad del espacio en el que habitamos como cuerpos y como hablantes. ¿Se entiende por dónde? Pero ojo, es importante esto, porque este 3 nosotros lo tenemos en función, nuestro pensar esférico y bobo, digamos, habitual, lo tenemos como que lo tridimensional es, bueno, las 3 dimensiones del espacio, ¿no? Alto, ancho y profundidad. Sí. Tenemos la vista, incluso tenemos de la visión binocular, que nos permite, si bien son paralelos, nos dan una idea de profundidad en la visión binocular. Ahora, la tridimensión de lo que estamos hablando, ojo, que no es la tridimensión de, digamos, de lo nodal que está hablando acá. Lo nodal está en ese caso, si se quiere, metido en lo tridimensional general, digamos, en el espacio general. Pero este espacio tiene que ver con lo íntimo, digamos. Es decir, tiene que ver con lo que es propio de cada uno y propio, digamos, y tiene que ver con ese argumental inconsciente, o sea, tiene que ver con ese espacio que
justamente es creado por el propio lenguaje. La tridimensionalidad quiere decir, nos falta claro, que una cosa es el espacio, Claro. pero es cierto que toma el nudo para situar la tridimensionalidad que Sí, nos habita que como nos, hablante. que nos concierne como El hablante. nudo sería la manera de poder pensar toda subjetividad. Es decir, él usa esos tres redondeles de cuerda para pensar, por eso en esta clase es muy interesante. Para que entonces, Bueno, acá había con la otra. Bueno, no, pero allí termino porque son los puntos que tienen que ver con cada uno de los redondeles que después lo va a desarrollar. Pero digo, para ir ubicando cómo vamos haciendo el nudo. Pero queda claro que la tridimensionalidad es para pensar al hablante, ¿no? Es decir, Claro. cómo se anuda en la neurosis, qué pasa en la psicosis con la necesidad de un cuarto nudo. Es decir, es para pensar al sujeto. Claro, ¿no? al sujeto. Es decir, algo imaginado entonces, algo imaginado que se imagina, algo, ¿no? Inevitablemente con el sentido al cual quiere ver, digamos, con el horizonte, digamos, que da el sentido, en el sentido de lo simbólico, porque ya lo simbólico, ya eso que a vos se te ocurre, ya te lo está argumentando el nombrar simbólico, Sí. el nombrar simbólico, a eso que vos tenés, que se te va imaginando, le voy poniendo nombre, diríamos así, lo simbólico, ahí está la diferencia que puede hacer saliendo de la mezcolanza entre lo imaginario y lo simbólico. Entonces queda simbolizado, pero queda simbolizado en algo que lo trama, es decir, que lo teje, pero para hacerlo necesita de un acto. Es decir, aquello que tiene esta forma ya anudada y articulada, de esto que estoy hablando incluso, tiene una forma articulada, es justamente porque fue hecho en un momento, diríamos así, determinado, en un tiempo real, en un acto creativo, en un acto que se ha dado en ese momento. Si no, nada de esto sería finalmente tomado como una cosa que está en el mundo, digamos. Claro, porque en la clase siguiente lo que él va a plantear, es una preguntita, dice, ¿qué tiene que aprender un niño? Tiene que aprender a hacer un nudo. Es algo así como que el sujeto se va anudando subjetivamente en determinados acontecimientos donde se va como apropiando. Hay como un anudar como acto, ¿no? Como que hay una dimensión temporal, ¿no? Por eso digo que esto es interesante situar los tiempos de construcción de un sujeto, ¿no? El tiempo de la infancia, el tiempo de la latencia, el tiempo del mutismo, ¿no? Como para situar las dimensiones de los actos que van anudando en distintos momentos. Y es por eso que en la última parte, y ahí quedamos, en la última parte toma la lógica modal. O sea, la lógica modal que tiene que ver con, digamos, estas cuatro cuestiones, digamos, de lo posible, lo imposible, lo contingente y lo necesario. Es decir, fíjense que de las tres, o sea, lo imposible, lo posible y lo necesario, son cuestiones que tienen, que da la misma lógica en términos discursivos. Pero ojo, porque lo contingente, ya ahí se está hablando ya de una cosa temporal ahí. O sea, lo contingente está metiendo algo que la única forma de darse es a través de un acto. ¿Se entiende esto? Así, lo contingente cuando dice aquello que no cesa de no escribirse, ahí te está dando claramente la cuestión incalculable de lo contingente en términos de acto para que algo se dé. Esto es un poco complejo por ahí, por eso vos tomás, él trata de dar una... Bueno, porque parece que leer todo el 20 o falta para no, que puedan captar exactamente esto. pero es interesante esto, porque cuando vos decís, por ejemplo, lo necesario, bueno,
lo que no cesa de escribirse. Vos decís, bueno, es algo que está ocurriendo y bueno, es así, tiene que ser así, porque tiene que ser así. Así, si yo, por ejemplo, si dejara de escribirse la procreación, bueno, dejaría de ser necesaria la vida, qué sé yo, es necesario. Pero ahí no está tan nombrado lo temporal. Lo mismo es lo imposible. Lo imposible también te dice lo contrario, te dice, lo que no cesa de no escribir. Ahí no directamente no hay nada, ¿no? Ahí no ocurre nada. No ocurre nada. Y cuando ubica la cuestión de lo posible, Está el es tiempo. que, digamos, pero dice lo que cesa de escribirse, lo que cesa de no escribir. Lo que cesa de escribirse, es decir, en el sentido que corta lo necesario. Ojo, porque si yo no puedo cortar lo necesario, no puedo meter nada de tiempo ahí, ningún alguito de tiempo, por decirlo así. Entonces lo posible está totalmente ligado y anulado mucho a lo contingente. Es decir, claro, esto es un poco lo que tiene que ver. Porque en la contingencia está la cuestión bueno. Perdón, pero este último, a ver, ¿cómo fue? Lo posible es lo que cesa de no describirse. Tiene que ver con el capitoné. El punto de capitoné. Está bien, entiendo. Y después si tu vieja no te para de meterse en la cabeza, no es posible nada. ¿Entendés? Tiene que haber eso que para ella y para todo el mundo pareciera que sea necesario. Es necesario que esté la vieja, pero si la vieja en determinado momento no deja de estar, ¿cómo haces para meter el nombre del padre en el deseo de la madre? Tiene que haber un punto en el cual eso cese. Claro. Que se haga posible en términos contingentes, ¿no? Claro, tiene que ver con el capitoné, con el corte. Con el corte, claro. Yo no me quería meter con los modales Osvaldo porque si no, todo, por eso yo lo quería dejar ahí, porque si no tengo que dar varias clases para explicar esto. Todo no sé, yo por eso voy recortando, porque si no es imposible, este es un tema que yo lo dejaría a un costado, porque realmente meternos con las 4 categorías, hay que volver al 20 y hacer todo de nuevo. Y yo quiero seguir el hilo porque si no realmente nos quedamos con algo muy complicado, que está bien, es muy válido, pero sigamos un hilo. Está bien. Bueno, porque digamos, el tema es que el punto, está con este tema del nudo borromeo. Él dice, el nudo borromeano no tiene ninguna especie de ser. Eso es importante, ¿no? Sí. Pero, es un modo de escriturar algo. Sí. No es, no es el homúnculo, como también se podría decir. Bueno, no tienen nada de ser, pero en el sentido de la escritura geométrica. Es decir, no tiene ser para la forma habitual, digamos. O sea, no lo podés dibujar en el pizarrón. Esto quiere decir que la topología son figuras muy complejas de representar, ¿entiendes? No tienen la misma posibilidad de representatividad que tiene hacer el cuadrado, hacer la diagonal, hacer las rectas o construir el cubo. Porque las figuras topológicas tienen digamos, determinadas movimientos y cuestiones que son muy difíciles de ser representadas, ¿no? No tiene en absoluto la consistencia del espacio geométrico, que sabe que no hay límites para su corte en partes, para su proyección. Y ese este instructivo invade el otro orden. Estamos de tal manera capturados por este mundo imaginario que cuando intentamos manipular el orden simbólico, acabamos en él. En fin, recuerden la manera como se abordan los conjuntos. Nos habla de biyección, de sobreyección, de inyección. Todo esto no va sin imágenes. En todo caso, es con imágenes que ustedes lo soportan.
modos Sí. hechos, sin embargo, para liberarlo a ustedes del imaginario, ¿no? Esto me parece interesante, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque acá es donde Lacan, medio, desde mi punto de vista, medio trata de correrse de esta cuestión numerológica, yo diría, ¿sí? De que él tomó en principio, con el que él tomó en principio, digamos, el discurso matemático. A mí me parece importante esto, porque hasta el 15, diríamos, hasta el seminario 15, él se manejaba muchísimo, hasta el 15 y el 16, se manejaba muchísimo con todas las cuestiones que le daba, digamos, la lógica matemática. La lógica matemática. Él no descree, por supuesto, después no dice, no, estuve equivocado, porque no se trata de estar equivocado, sino que fue avanzando, ya no sobre la lógica matemática, sino sobre la topología. La topología. Entonces, cuando dice, por ejemplo, dice, bueno, pero ustedes ven acá que incluso con los conjuntos, la biyección, la sobreyección, la inyección, etc., se meten en un numerito, pero que finalmente es una imagen, dice él, ¿no? Porque es cierto esto. El otro día en La charla, clase, nosotros hacemos un curso de topología. en la clase con Mónica Giacomo, ¿no? Bueno, no. Bueno, pero es cierto que hay que pero- situar que esta cuestión de proponer, como en el 16 que escribe en la pizarra, de un discurso sin palabras, o de un discurso que no fuera del semblante, es como que en este último Lacan él dijera, bueno, al final, con lo único que contamos es con el lenguaje, es decir, la topología por ahí nos ayuda en una cosa mostrativa, pero no podemos sino decirlo con palabras. Claro, claro. Es decir, Pero no es porque esto descree, perdón, no es porque- él ya lo decía, fíjense, en el seminario del acto a mí me tocó explicar el tema de que él dice ahí, no hay otro del otro, no hay metalenguaje, es decir, no hay la manera de poder salir de la equivocidad que comporta el lenguaje con su agujero, con la imposibilidad de decirlo todo, de decir la verdad sobre la verdad. Este es el punto, ¿no? Eso también es importante entenderlo. Él va a la topología fundamentalmente para situar esto, ¿no? Él va a decir, es preciso que haya tres dimensiones, tres para que exista ese punto, que tal vez hubiera podido igualmente, si uno no fuera lo que absurdamente se llama geómetra, porque piensen que tiene que ver nuestra geometría con la Tierra. La Tierra plana. Claro, entonces él va a plantear de alguna manera esta cuestión de poder ubicar el punto en el anudamiento de las consistencias. Esto es importante, yo esto lo voy a sortear, lo de Kant, para ir al punto del naming, porque si no también es cierto. Si uno se va a meter en cada párrafo, desarrollar cada cosa, hay que dar toda la teoría lacaniana. Yo digo que yo voy proponiendo una línea. Pero está bien, pero eso Sí, depende bueno, un poco de cada uno. De cada uno y de A mí, Yo ¿puedo lo que- agregar algo? Sí. ¿Puedo agregar algo hasta Sí. ahí, Marité? Sí. Yo lo que pude leer hasta ahí, ¿no? Respecto de lo simbólico y lo imaginario, cuando él dice capturados por lo imaginario, intentamos manipular con el orden simbólico y acabamos en el mundo imaginario, como que uno no es sin el otro, ¿no? Como soporte del psiquismo, pero que es necesario que también irrumpa lo real como para hacer ese armado, ¿no? Y poder, bueno, de alguna manera darle sentido a ese sinsentido, ¿no? Capturar algo de ese goce, ¿no? De eso que aparece, que es de lo más íntimo de uno y que uno no lo puede cernir, ¿no? Aprender. Totalmente, Andrea, porque justamente el tema del aburrimiento en la pandemia, ¿no? El aburrimiento para mí tiene que ver con la angustia en el punto de la irrupción del sinsentido que porta nuestra existencia. Es decir, uno se tiene que inventar una causa, un sentido para poder soportar la existencia, porque si uno siente que no
tiene nada por delante y para hacer. La irrupción de angustia es masiva y termina con esta opacidad del aburrimiento. Pero el aburrimiento es como cuando uno se aburre en una sesión. Sí, ¿Qué es lo que a uno lo aburre en una sesión? que no pase Justamente nada. claro, por eso es la irrupción del goce más opaco, esto de Sí. esta cosa horrible que no termina, como decís vos, de amar, ¿no? De que lo simbólico imaginario lo envuelva, lo retuerza, lo enganche, ¿entendés? Porque realmente cuando lo simbólico imaginario no puede envolver eso, es el desarrollo de angustia, es el aburrimiento, esta cosa mortificante. Esas sesiones donde no pasa nada, ¿por qué no pasa nada? Que no hay nada del campo de algo que cause, que genere un deseo, que permita un trabajo, que permita, ¿no?, el despliegue de un sueño, de una fantasía, ¿no? Eso es lo más siniestro. ¿No? Fíjense cómo esta cuestión del trenzado, ¿no? De esta cosa que no es una sin la otra, ¿no? Son 2 y 4. Bueno, entonces yo iba un poquito adelante. Esta cuestión, voy a empezar desde acá, ¿no? Porque es muy interesante cómo él incluye su invento de lo real con el medio, ¿no? Dice, si hay 3 dimensiones del espacio, y si comenzamos enumerando a estas 3 dimensiones como lo simbólico e imaginario, hay que hacer la experiencia de lo que esto produce para la tercera, o sea, para lo real. Por ahora, solo una cosa habrá que decir de esto. No puedo decir que sea la fecha de bautismo de este real. Yo te bautizo real, sí, a ti, en tanto que tercera dimensión. Sí, sí. Él plantea acá esta palabra, es una palabra utilizada también, pero él obviamente le está dando desde la clínica, ¿no? Está dando desde la clínica el lugar para la teoría. Y es curioso porque él lo dice de esta manera. A la palabra real es su invención. Es su invención. Y su invención, el objeto, ¿no? Y el objeto A. Son sus invenciones. Y al mismo tiempo él dice que RCI es su nombre. Es el nombre propio de él. Hablando del nombre, él dice que el nombre propio de él es RCI. Bueno, y su invento es. Exacto. Bueno, entonces él plantea. Yo te bautizo real a ti en tanto que tercera dimensión. Lo hice ya hace mucho tiempo, inclusive aquí di comienzo a mi enseñanza, porque el texto de RCI es un texto que está en reseñas los nombres del Padre, es de la misma, es muy anterior, ¿no? Hay que mirarlo un poquito. Salvo que en mi fuero interno agregué, yo te bautizo real, porque si no existieras, habría que inventarte. Por eso lo inventé. No, por cierto, en virtud de que desde hace muchísimo tiempo no haya sido denominado. Lo que la lengua tiene de notable es que el naming, suerte que tenemos en inglés para distinguir naming, denomination, naming quiere decir to name, dar el nombre propio, nominar, pero en el sentido del nombre propio. Obviamente, no por nada dije, yo te bautizo. No le tengo miedo a las palabras sospechosas de herejía, ningún olor a sotana, ni todo lo que él propague es tabú para mí. En el sentido de que hay alguien, ¿no? ¿Por qué él dice de la sotana y yo te bautizo? Porque el bautismo es el acto religioso en el cual Dios te nombra como hijo de Dios. Es decir, hay algo en todo acto de dar nombre propio que remite al nombre de Dios, porque el tipo que le da nombre a todas las cosas, al universo y a vos mismo como cristiano, tienes Dios, ¿no? En el caso del bautismo, el sacerdote media de la palabra divina, pero el que te nombra como cristiano es Dios.
no es el tipo que está ahí de sotana. Por eso está la cuestión de Claro. quién nombra y la cuestión religiosa. La religión de verdadera. la religión. Es un hecho que el naming, en tanto que nombre propio, precede, esto que vos leíste también, Andrea, a la necesidad por la cual no dejará ya de escribirse. Bueno, acá Tal está, cual. Patri, tu pregunta por lo que no cesa de escribirse es lo necesario. ¿Entiendes? ¿Mm? Acá está muy claro. Yo me Por eso, parecía piola, por eso para lo- esto está bueno, ¿no? Lo que trajimos. Andrea lo leyó correctamente, es decir, evidentemente una vez que se produce el nombre, ya entonces no cesará sí, ya de escribirse. Hay algo ahí de un amarre. claro. Por Entre el eso, deseo, el goce, hay un amarre para ese sujeto, donde ya va a ser muy difícil mordes. salirse de responder por su nombre. Porque, ¿qué pasa? Porque esto es lo que yo voy a preguntar mañana, con este tema del cambio de nombre en la infancia. Porque hay Ajá. un amarrarse. ¿Viste? Yo digo lo que dice Lacan, no lo inventé yo. Vuelvo a repetir. El naming, el acto de nominar, en tanto promover un nombre propio para alguien que va a nacer y pensarlo, precede a la necesidad por la cual no dejará ya de escribirse. Hay una articulación entre ese acto y después la necesidad de amarre de ese que tiene que responder por y desde ese nombre. Esto es muy importante. Porque el tema de no responder por el nombre propio es complejo. En el caso del nene que se llama Yo Princesa. Porque además, fíjense, no dice yo Sarita, no dice yo nena, dice yo princesa. Para mí hay una cuestión fálica, él responde nombrándose directamente como palo, hay una obscenidad en ese nombre. Esto no puede ser sin consecuencia. Digo, porque él ni siquiera se nombra con otro nombre, por ejemplo, yo, Juanita. Claro. Marité, Claro, yo hay algo. Ay, perdón. Sí. esto de la nominación que viene, ¿no?, desde un otro que nos antecede, ¿no?, porque que nos precede en realidad este nombre. ¿Qué pasa con estos, en los niños, adolescentes o adultos que en un momento quieren cambiar su nombre, ¿no? Es otro el que los tiene que nombrar, son ellos mismos nombrándose, ¿no? A mí me hace como Claro, pero vos sabés que en la edad adulta, cuando vos ya tomaste posición sexuada y te diste cuenta, vamos a poner el caso, que tu posición no responde al nombre, bueno, hay un acto donde vos, pero viene la insatisfacción porque ese nombre no corresponde a tu posición sexuada. En la infancia no hay decisión de sexo. Esta es la diferencia, ¿se entiende? Claro que es complejísimo, claro, y que no, por eso en muchos casos los primeros psicoanalistas tomaban este tema de la transexualidad, como puse a la mujer, como cierto costado psicótico en el punto de cierta cuestión forclusiva, de forcluir ese nombre y ese amarre y ese punto, digamos, de necesidad de responder por ese nombre, ¿no?, como una cuestión forclusiva. Pero está claro que es muy fuerte para cualquier sujeto ese acto de prescindir de ese nombre por el cual vos tuviste que responder y darte otro. ¿No? Es fuerte, es complejo. Porque además, por eso después se escribe. Por eso digo, esto es una cuestión que yo creo que hay que abrir en la singularidad, caso por caso, ¿no? Pero acá es muy claro Lacan cuando ubica esta cuestión de lo complejo que es para el sujeto haber recibido este nombre. Y que no es fácil, no es una tontería, bueno, yo me nombro como quiero, pongo un nombre neutro. ¿Por qué será que, ¿entendés?
los nombres tienen género, la persona cuando nace el bebé piensa varios nombres, en el caso, bueno, si nace varón, si tiene pito, lo vamos a llamar Federico, Luis, Francina. Si no tiene pito, tiene vagina, bueno, Sí. Entonces, bueno, eso, ¿por Y qué? no deja de ser un rechazo a ese nombre, ¿no? Porque no apropiarse de ese nombre o de esa nominación o no responder a ese llamado, no deja de ser también un rechazo. Claro, porque en el caso del yo princesa, claramente hay un nene, yo mañana no lo voy a decir porque como va a haber más gente, siempre por ahí aparece alguno, y no es políticamente correcto decirlo en público, pero acá somos pocos sin confianza. Yo lo leí en Yo Princesa, claramente ahí la única que habla es la señora, que ella tiene mellizos. Yo tengo dos mujeres, ¿a quién no le gustaría tener la pareja? Yo tengo hijos mellizos, sería genial. En vez de dos varones o dos mujeres, tener una nena es ideal. En general, vienen todos del mismo sexo, qué sé yo, o la mayoría, son dos varones o dos niñas. Es así la vida, como cayó. Después uno busca el varón, viene otra mujer, el que busca la nena, tiene 5 varones, ¿viste? Y después en el séptimo ya el padrino es el presidente. Por eso digo que es así, bueno. Entonces, bueno, cualquiera diría, bueno, evidentemente está la frustración de que no era la pareja, eran dos mujeres, dos varones, tocó eso. Y entonces, bueno, claramente ella registra en este niño que el nene lloraba porque no estaba contento con su condición masculina. Como fíjense si un lactante Claro, puede olvida. tener algún registro Delirante. que es Delirante. llamarse Pedro, Aníbal o Claro, pero Juana, sí, no nada que ver, no, digamos. Digo, no, si es hasta las Es 3. darle un sentido. No, es decir, realmente está, por eso digo. Pero por un lado se le va. Y después aparece el tema del rechazo del nene a vestirse como varón y a empezar a querer jugar con muñecas y a nominarse yo princesa. Es raro, ¿no? Porque no se sabe si él es una princesa, si él quiere jugar a ser princesa, si le gustan las princesas. Miren la equivocidad. Tomen la frase. ¿Qué es el yo princesa? ¿Es que él es la princesa? ¿Es que a él le gustan las princesas? ¿Es que él quiere jugar a la princesa? ¿Es que él le tiene terror a la princesa? ¿Es que la princesa es un objeto fóbico? ¿Qué sé yo lo que quiere decir esa frase? Claro. ¿O no? Sí. No sabemos. Entonces, el que le atribuye una connotación de que eso quiere decir que quiere ser una princesa, además no quiere ser una niña. Fíjense, él decía a la madre, ella no quiere una niña, ella quiere una princesa. De hecho, lo logró, lo anda paseando este pobre pibe por todos lados, es su falo, ella es la madre reina de la princesa, porque además yo no quiero ser mal pensada, pero siempre que hay una princesa, hay una reina madre, ¿no? Que claro, vendría a ser ella. Yo no digo nada, la que dijo princesa es ella. Digo, no sé, de que yo soy mala, no que leo lo que el otro, uno es malo por lo que el otro dice, ¿no? Porque uno, en realidad el otro dice eso, yo no lo dije, lo dijeron estas personas. Uno no, ahí no hace ninguna conjetura ni ninguna interpretación, es lo que se dice. Como dicen acá, lo que se dice es lo que se dice. Una vez que uno lo dice, lo que uno dijo tiene consecuencias, porque es así, no es gratis. Porque además es un fuera de ley total. Primero era el niño, cuando se cambió, lograron que se cambiara el nombre en la infancia porque no estaba permitido. ¿No? Porque ahí es un fuera de ley. Le cambiamos de chiquito, no se puede. Y ahora, cuando vendría el momento de darle las hormonas para que parezca un poquito más al nombre que tiene, no, te van a hacer mal.
la gente tiene que entender que aunque él tenga bigote, barba, sea un tipo peludo, mida un 80, él es Sarita. Y tomátela porque Sarita tiene bigote, barba, y te va a agarrar a trompadas si le decís algo que no le gusta, ¿no? Es decir, hay una cuestión de no querer perder nada. Y eso es una relación. Que otro me voy a decir mañana, cuidado, porque esto es muy polémico, lo que digo. Pero yo creo que hay una voluntad de ser, bueno, yo lo digo así muy políticamente, diciendo que en el ser humano existe la voluntad de ser Ícaro, ¿no? De volar muy cerca del sol. El problema es que, como le pasó a Ícaro, se prendió fuego. No contamos con que hay consecuencias de no ver que la castración es una felicidad, porque nos preserva de volar al lado del sol y quemarnos, ¿no? Si fuéramos más humildes, más castrados, nos diéramos cuenta que no tenemos que hacer mierda al medio ambiente, porque después se nos va a prender fuego todo. Bueno, si uno tuviera una relación a la castración distinta, dedicara un límite, la cosa sería más fácil, ¿no? Porque claramente hay un querer hacer exactamente, no poder soportar la castración. Me tocó una nena, no, es un varón. No, es un varón, le cambio el nombre ya de entrada porque no lo quiero. No quiero esperar a la pubertad. Ahora que va a ser adolescente, tampoco quiero ayudarlo en que su cuerpo se parezca un poquito al nombre que le pusimos. ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Porque claramente para el pibe es complicado llamarse, no sé cómo se llama, Lolita, Juana, no tengo idea, Francisca, lo que quieran, y presentarse con bigotes, con barba o peludo, ¿no? En general, la gente que cambia su identidad pretende cierto semblante, cierto parecido, que sea vestirse, ¿no? Como mujer, ¿no? ¿Para qué cambiar el nombre? No sé, son preguntas, yo tampoco soy incauta, la respuesta no la tengo, pero me parece que hay algo de la voluntad de Ícaro, ¿no? De quererlo todo, de no querer perder nada. Yo no quiero perder nada. Y algo de los tiempos, pensaba Marité, ¿no? En esto de como si fuera, no sé, algo mágico, pensaba, ¿no? Me escucho un poquito entrecortada. No se te escucha. Clau, lo podés escribir en el chat, porque no te escucho bien. Algo ahí de lo... No. Tenés con delay. Claro. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está. Sí. Se me había cortado. Lo que te preguntaba es si en todo caso o lo repetís o me lo escribís en el chat, porque se me perdió lo que dijiste. No, perdón. Ahí sí. Se cortó, se congeló. Ay, chicos, la verdad que yo estoy a las puteadas con internet, se me cortan las videollamadas, los tiempo, ¿no? De la importancia de dar tiempos también. Claro, porque es cierto que por ahí, bueno, la mamá accede a vestirlo como nena, puede jugar con él, pero ¿por qué tener que inscribirlo, ¿no? Esta cosa, ¿no? De cambiar la ley, de producir esta... Porque hay igual que ahora con la imposición, yo otra cosa que comento, ¿no? El tema es que el lenguaje, bueno, como plantea acá, ¿no? Evidentemente hay un lenguaje que nos precede, y uno realmente hace con él lo que puede y se va apropiando con lo que Lacan llama la langue, que es la manera que tenemos de decir con nuestro cuerpo, que es singular y propia, que es cómo nos apropiamos de eso que nos viene y qué hacemos con eso y cómo, ¿no? Hablamos con nuestro cuerpo, sería, ¿no? Con nuestra voz. Pero de ahí a una imposición de tener que cambiar esa lengua y poner una X, por ejemplo, ¿cómo uno escribimos una palabra que no se puede pronunciar porque donde va una vocal se pone una X?
Entonces hay algo de lo impronunciable. Por ahí eso de lo impronunciable es una manera de mostrar que por ahí es imposible. Porque ¿qué pasa? Por eso vamos ahora al naming, porque esto tiene que ver. Nosotros pensamos que el que da nombre es Dios, es un otro, es el padre, es el tío, es la abuela, es ponerle la lengua castellana. La lengua castellana es un otro machista que decidió que el masculino era, el genérico era masculino, que era un tipo un machista, un ogro. Eso es una versión imaginaria, porque en realidad la gramática castellana no la hizo un tipo, algo que uno crea que le hizo Dios, que era machista y que hablaba castellano, no tengo idea. Pero no hay nadie ahí. Es algo que se habla de esa manera, y que va cambiando a medida que las mismas personas, inconscientemente y llevadas por el uso, la van cambiando, pero es un tema inconsciente. No es que yo planifico, o cuando yo ya empiezo a planificar que esto no es un celular, sino que es la memoria viviente de mis ancestros, y más de uno ya empieza a decir, esto es un decir bizarro, hay una psicosis, ya te empieza a mirar, el psiquiatra empieza a decir, ya, esto no, es un lenguaje raro, no. Ahora, si yo además quiero que todos crean que esto es la memoria de mis ancestros, ya estamos en un problema más grande todavía. Entonces yo digo, el tema de querer construir una lengua, que la gente hable, es también una cosa, es como darle a la lengua, al lenguaje, como un estatuto que no tiene, porque no hay nadie ahí. O por ahí uno, como es un hombre de poca fe, por ahí es Dios, y uno no cree, como es agnóstico, ¿no? Digo, no sé, pero digo, ¿quién hay en esto? Es decir, hay algo que nos habla. Este es el problema que tenemos. Y tenemos que ver, por supuesto, yo estoy de acuerdo con el feminismo, pero no me parece que pase por ahí, sino por lograr que no sigan matando mujeres, para mi gusto. Es más importante ver qué nos pasa, que no podemos impedir esto, el asesinato de tantas mujeres. A mí me preocupa eso, francamente. Yo escribí mucho sobre esto en un Alacano, pero para mí lo femicidio es una cosa terrible. Es algo terrible, es un acontecimiento de época. Y la verdad que me parece que meternos en las X y en los TOBE es como, para mí es como una banalización incluso de este mal que es terrible, ¿no? Porque no es que nos discriminan o nos pagan menos. Matan a una mujer cada día por medio. Sí, Sí. es terrible, terrible. Y para mí una cosa, yo la verdad que no entiendo. Confieso que le busqué vueltas, lo utilicé, lo pensé, pero no tengo. Realmente ahí tenemos que ser muy incautos para tratar de ver qué hacemos con eso. Chicas, todo el tiempo. La cantidad de mujeres que se mueren, incluso mucho más en pandemia, ¿no? Yo tengo un paciente que es defensor, dice, mirá que nosotros hay que avisarle a la gente, había que hacer una publicidad de que nunca en pandemia dejó de funcionar la Defensoría de la Mujer y la comisaría, nunca, ¿no? Ni siquiera los primeros 15 días, ¿se acuerdan? No se podían, porque justamente ellos están muy atentos a este problema. Nunca dejaron de atender. Y parece que esto no se difundió lo suficiente, la gente no lo sabía, que tenían que, ante cualquier problema, acercarse a estos lugares, ¿no? Por eso digo, hay cosas muy graves, y a veces es como que nosotros tomamos una cuestión que, por eso digo, esto del naming, de quién nombra, y del ser nombrado, es algo que es muy importante situarlo, porque realmente el tema es qué hacemos con esto, qué hacemos nosotros. Un poquito más, ¿no? Es un hecho, entonces, que el naming, en tanto que nombre propio,
precede a la necesidad por la cual éste no dejará ya de escribirse. Mientras no tomen, he ahí el sentido de lo que sostuve, con aparente subestimación por lo imaginario, mientras no tomen lo simbólico, cuerpo a cuerpo, no acabarán con él, ni tampoco con lo que mi Dios llama en mis papeles iglesia, pero que es el cristianismo, por cuanto allí el cristianismo los posee. Es la verdadera religión. Habría que mirarla dos veces. Es lo verdadero de la religión, porque claro, él toma el cristianismo como la religión verdadera, porque toma esta cuestión del Padre que nombra, del Padre que nos envía al Hijo, del Padre que nos redime, nos vamos a redimir, ¿no? Si, bueno, pagamos la culpa de haber asesinado al Hijo. Es decir, realmente es la que sitúa más claramente esta cuestión de la autoridad del Padre, digamos, ¿no? En el sentido de la encarnación, de este Padre que se encarna en el Hijo, de que se hace humano para acercarse a nosotros. En ese punto es la que más se acerca, ¿no? Digamos, a la necesidad que tenemos los humanos de un Padre y de un Dios, de creer que hay un otro que nos mira, ¿no? De creer que hay un otro ahí, por eso yo digo, de pensar que la lengua española es un señor español machista del siglo XIV que decidió que los genéricos son masculinos. Hay un gran machista ahí que hizo eso, ¿no? Es como la necesidad ficcional que tenemos los humanos de suponer. Claro, es cierto que hay un papá que nos nombró, pero ese papá que nos nombró tampoco sabía del todo lo que hacía, por qué nos nombraba como nos nombraba, etcétera, etcétera. Lo decía Andrea, de que, bueno, tu mamá esperaba un varón y eligió todo celeste, pero ella tampoco sabía mucho lo que hacía. Tal cual. No lo saben. La verdad que no, es decir, por eso digo, no hay alguien que es un Dios que sí sabe lo que hace, porque realmente, supuestamente Dios sí sabe lo que hace cuando no. Claro, eso me pareció, yo llegué a pensarlo por ese lado, ¿no? Como que él plantea el tema de la religión y lo verdadero de la religión, como que hay un padre que nomina, pero además portador de la verdad. Exacto. Que sabe lo que hace. Y que es verdadero. Ese nombre es el que a vos te corresponde. A vos te corresponde ese nombre. Él sabe perfectamente, ¿no? Hay la verdad. Entonces, por eso él va a plantear. Y después la cuestiona. Entonces, él cuestiona. El cristianismo nos da la verdad, ¿no? Sobre las cosas. La versión de que lo que yo nombro así es verdad, es verdadero, digo la verdad. Es el que tiene la garantía de la verdad. Por eso Descartes, en las meditaciones, bueno, él se ocupa del saber y la verdad se la deja a Dios, el Dios que no lo engaña. Él se sostiene de un Dios que no lo va a engañar y que se puede trabajar, ¿no? Entonces él dice. Entonces, es la verdad, bueno, ahora, pero nada de lo que digo lo hará. Yo digo, la verdad solo puede decirse a medias. Esto significa confirmar que solo hay verdad matematizada, es decir, escrita, es decir, que ella no es suspendible como verdad, sino de axioma. Es decir, que no hay más verdad sino de lo que no posee ningún sentido. Es decir, de aquello de lo que no hay que sacar otras consecuencias que la de su registro, el registro de la deducción matemática. Después de ello, ¿cómo puede el psicoanálisis imaginarse que procede de la verdad? Acá Lacan lo que va a decir es que hay axiomas que se pueden escribir en un análisis que resultan verdaderos para ese sujeto. No es que todo pueda escribirse con verdades matemáticas, porque yo creo que acá también hay una cuestión aditiva. No es que yo tengo que encontrar y saber matemática, porque si yo, es un poco lo que pasa, porque yo la escucho a Mónica Jacob, a mí me encanta, mi papá era matemático, yo soy genial para las matemáticas, me encanta todas las cuentas, los cálculos, me encanta, pero para mí eso no tiene nada que ver con lo que yo hago, que me perdonen. Mi papá pensaba lo mismo, él me jodía, porque cuando yo
le decía que, viste, el tipo que había estudiado en su momento era la carrera de físico-matemática. Se cagaba de risa, porque decía que era lo mismo la filosofía de la existencia que la existencia de la filosofía, que se daba, bueno, él se cagaba de risa de esas vueltas que nosotros hacemos como matemático que era. Pero justamente yo creo que nosotros, es cierto que hay una lógica de un decir y un axioma fantasmático a escriturar en un análisis, que es verdadero, y que supone una posición de cómo creo yo, qué creo yo que soy como objeto para, ¿no? Para aquel otro, y qué hago en la vida para consistir esa posición donde yo al otro le doy esto que el otro que yo creo que me pide o espera de mí. Y eso es el axioma verdadero. Pero no significa que yo tenga que escribir un teorema de ese tipo, o escribir un teorema de ese tipo, o prescindir del decir de esa persona, porque yo creo, como decía una vez Perón, que el problema de una pareja se resolvía con la serie de Fibonacci. ¿No? Porque realmente, la verdad, yo creo que una cosa es formalizar, dar cuenta de una lógica, ¿no? De cómo, ¿no? Hay un axioma fantasmático a descifrar, a escriturar, a situar en un análisis, y que ese axioma es verdadero o es falso. El decir sobre eso es verdadero o falso, eso sí, se acerca o no. Por eso en los 4 discursos el Lacan decía, bueno, un saber en el lugar de la verdad, ¿no? Si algo que arrime a la verdad de lo que me pasa a mí con mi goce, de cuál es la verdad, ¿no? De mi posición como sujeto en mi escena, en mi discusión con el otro, en mi relación con mi partener, en ese punto. Porque si no, esta frase es como que, bueno, no importa lo que diga el sujeto, yo puedo prescindir totalmente del decir, porque lo que importa es el corte de sesión y lo que se escritura. Como un análisis que prescinda absolutamente de la palabra y de los simbólicos imaginarios. Ojo que ha habido, que de hecho hubo una moda, no sé si todavía seguirá existiendo, de esta sesión ultra breve, donde la persona no tiene tiempo de hablar de nada. Existe. ¿No? Entonces es solamente por el corte. Bueno, contar, 1, 2, 3, 5, resto, sumo, multiplico, y ahí está la verdad. No sé, no me parece que esto esté en la mira ni siquiera en esto que está diciendo, porque si no significaría que no hay nudo, que hay solo real, ¿y dónde está lo otro? Sobre todo, no sé, a mí se me ocurre esto, ¿no? Sobre todo esta cuestión... Perdón, pero leo el párrafo que viene, porque acá él mismo lo aclara, miren. No hay así nada más que un efecto. No hay más que un efecto, esa especie de olor a verdad en el análisis. Un efecto de que no emplee otro medio que la palabra. Es decir, que como es la palabra, va a haber un olor a verdad, pero no va a haber la verdad divina, revelada, que es eso y no es eso. Por eso se entiende cuando habla del olor a verdad o la... Bueno, estrictamente no, que no se me venga a contar que el análisis emplea la transferencia, porque la transferencia no es un medio, es un resultado. Un resultado que reside en que la palabra, por medio de ella, medio de palabra, revela algo que nada tiene que hacer con ella. Y muy precisamente el saber que existe en el lenguaje. Por otra parte, nunca dije que el lenguaje fuera saber. Entonces ahí va, esto lo vamos a dejar acá porque va a ser muy complicado, el tema de la relación entre el significante 1 y el significante 2, que ese sí vamos a detenernos bastante tiempo para hacer volver un poco para atrás, ver qué dijo en Función y Campo, ver qué dijo en el 11, porque a cada cosa cambia, acá sí cambia en esta cuestión del diseño y diseño. Pero hasta acá, él es como que con este párrafo está diciendo, señores, en el análisis no podemos sino manejarnos
con las palabras. Es decir, no hay nada que pueda estar por fuera del decir. El Claro. seminario próximo, que es el de Turbí, él va a decir que, bueno, lo que se dice es lo que se dice. Es lo único que hay. Que se diga, ¿no? Que Claro, dividido porque es detrás de una lo que se manera, dice. porque es una manera de trabajar la palabra, pero en el horizonte de la letra, porque es como él va trabajando esta cuestión. ¿no? Claro, en Sí. el horizonte de lo que se va De lo escribiendo, que se ve que- pero, ¿no? Pero no sin el decir. pero ¿Cómo no, pero ahí llegás a la está el letra? decir, Claro. eso es lo que yo quería plantear. A mí se me ocurre esto, digamos, porque uno piensa a veces, bueno, ¿dónde está la fuerza del nombre propio? Bueno, uno puede ubicar la fuerza del nombre propio por ejemplo, en un componente, que sería el componente propiamente, y si se le da primacía a lo simbólico en este sentido, ¿no? El Juan 23, Juan 20, el periodo de Juan 22, o sea, hay toda una especie de Genealogía. de genealogía, de palabras que nombran, no de palabras, pero con un rico y una primacía de estructuración en lo simbólico. Claro, el linaje. Pero el problema, como ejemplo, ¿no? Pero el problema en última instancia, me parece que hay que buscarlo también en otro lugar, el poder del nombre propio. Y el poder del nombre propio desde mi punto de vista, esto bueno, lo digo yo, tiene que ver porque de alguna manera sonoriza en el decir aquello que es lo fundamental para el ser humano, que es la pulsión invocante. O sea, ¿por qué tiene fuerza cuando yo escucho mi nombre, ¿no? Y como dice el tango, ¿no? El Nieve de Riachuelo, ¿no? Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, ¿no? ¿No? Es decir, el tema es este, cómo esta cuestión de la pulsión invocante, digamos, con la fuerza de la pulsión invocante y con la posibilidad real de acto que tiene esa voz, que cualquiera de nosotros lo reconoce, ¿no? Cuando uno habla, incluso ahora que estamos hablando todos por teléfono, es muy, muy, muy importante esta cuestión. Entonces hay una parte digamos, de la fuerza, digamos, del nombre propio, que no viene meramente del linaje, no viene meramente de ahí. Sino el costado real viene de ahí. del goce. Y goce. esta fuerza, esto siempre lo digo, esta fuerza de la pulsión invocante, en el otro aspecto, la tiene el super yo. Es decir, ¿dónde viene esa voz que te aplasta, que ni siquiera uno la puede pensar desde el punto de vista delirante, porque no es una alucinación auditiva, no es una alucinación verbal, ¿no? La voz del super yo. La tiene en un sentido, digamos, simbólico, porque es un nombre que se dice y se escribe, ¿no? Son palabras, es una palabra, pero la tiene por esa cuestión pulsional, digamos, del efecto que implica sobre ese sujeto. Por eso te digo, por eso el tema es, si pensamos el nombre, que es lo que yo plantear mañana, desde el nudo, está toda esta consistencia pulsional, todo este real, de costado de goce, que está anudado, ¿no? Por eso digo que el tema de las tres consistencias, yo me tengo que bueno, sí, bueno, igual es la hora ya, estamos ya casi acá. Por eso digo, bueno, les invito, los que quieran venir mañana están invitados, yo les pasé el link y todo. ¿A qué hora es, Marité? Esto es de 10 a 12, es un horario bastante piola. Pero bueno, yo les voy a mandar esta vez toda la grabación, ya no vamos a tener que escribir nada, para poder, los que no pudieron estar, incluso los que se fueron antes también poder escuchar lo que faltaba. Yo lo que les pido es que escuchen, trabajen, lean, y en la próxima lo que podemos hacer es, bueno, que cada uno transmita lo que pensó, lo que le surgió, las dudas, los comentarios. Me gustaría que todos pudiéramos participar,
porque bueno, creo que es muy complejo, pero fíjense todas las incidencias clínicas que tiene estar en este momento de la enseñanza de Lacan, ¿no? Cómo nos abre la cabeza a salir del repetidero de lo que siempre repetimos como de memoria, ¿no? Porque la idea que yo tengo es que no sea una transmisión de decir lo que todo el mundo quiere escuchar, sino poder abrir un terreno, ¿no? ¿Mm? Bueno, chicas, nos vemos entonces la próxima. La próxima. Cecilia, te incluyo, y a la otra persona, Roxana también, que no la veo, pero creo que había gente que se tuvo que ir antes, así que les va a venir bien que les mande la grabación. Bueno, nos vemos entonces de acá a 15, que sería, hoy es 2, el 16, ¿no? El 16 de octubre. Bueno, Gracias. Bueno, nuevamente. Chao, gracias. Nadie quiere Chao, comentar chao. nada. Chao, digo, pero no. gracias. Ok, chao. Hasta Chao. luego. Chao.